Está con nosotros el doctor Orlando Arias. Él es médico, abogado, periodista, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y vicesecretario de la Secretaría de Estudios Sociales de la Fuerza del Pueblo. Además, amigo nuestro. Para nosotros es un placer tenerte en Visión Integral. Gracias, muchas gracias. Nadie pensaba que íbamos a llegar a los niveles que hemos llegado, a la saturación de las clínicas, hospitales, la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas internas y la cantidad de casos que se han presentado en el país, que yo no sé si lo comparamos con años anteriores, ha sido los años donde la enfermedad ha hecho mayor estrago. ¿Cómo tú ves la situación? Oye, Juan José, y a ustedes que están mirando este programa, desafortunadamente la salud de la República Dominicana está colapsada. Colapsada, dicho de manera literal. Y en esta epidemia, porque es una epidemia, no es un brote como he escuchado algunas personas decir. Pasa a la categoría de sí, porque un brote es cuando hay en un sector específico dos o tres casos, pero cuando se generaliza en el país ya es epidemia. Lo mismo que el término pandemia. Pandemia significa que está distribuido a nivel mundial. Entonces, el manejo que se le dio fue muy torpe. ¿Por qué torpe? Porque estas enfermedades que son endémicas de República Dominicana, es decir, que están presentes siempre y hacen su aparición en determinadas épocas del año por condiciones de tipo climatológico. Las lluvias empiezan por lo regular en el mes de mayo, por ahí junio, y se continúan hasta... El tema de las altas temperaturas. Sí, las altas temperaturas, esa cosa. Entonces, si se tiene el conocimiento de que en determinadas épocas del año va a estar presente, van a empezar a aparecer los casos, ¿qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es tomar las medidas preventivas del lugar, diseñar estrategias de información, educación y comunicación, además de otras medidas preventivas como es descacharrizar o quitar los lugares donde podría acumularse agua, que es el reservorio donde el mosquito pone sus huevillos y luego de pasar por diferentes etapas, como de larva, pupa, y entonces cuando el mosquito se hace adulto, vuela y vuela a largas distancias. Entonces pica a una persona, ya previamente está infectado ese mosquito y te va a transmitir el virus. Entonces el virus se aloja en el organismo humano. Tiene el dengue 3 etapas. Desde el momento en que el mosquito pica a la persona, que es la hembra la que pica, ¿no? La hembra, sí. El periodo va desde 3 a 7 días, el periodo de incubación. Luego viene el periodo crítico, que son las fiebres, ese cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, fiebre alta, dolores musculares, en muchas ocasiones dolor retroocular, detrás de los ojos. En algunas personas les sale un rash o sarpullido, y entre otros. La otra etapa es la última, que es la etapa de recuperación. Pero cuando pasa el periodo crítico, que es la segunda etapa, ahí es lo peligroso. ¿No sabes por qué? Porque los síntomas desaparecen. Ahí desaparece la fiebre regularmente. Y la persona pues se descuida y dice ya, pues, cree que ya no tiene, entonces ahí empiezan otro cuadro clínico cuando la persona no ha sido totalmente, no ha salido de la situación, y ahí no se complican. ¿Por qué? Entonces se produce una explosión a nivel sanguíneo, que bajan las plaquetas, y al bajar las plaquetas aumenta la circulación en líquido sanguíneo. ¿Por qué? Porque la sangre, para que el pueblo lo entienda, lo que están escuchando, se hace más líquida, porque se produce lo que se llama en medicina una extravasación de líquido. Es decir,
que del espacio intracelular, dentro de la célula, sale hacia el exterior. Ya. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia de eso, de esa extravasación del líquido? Que se produce entonces una inflamación, porque hay líquido acumulado. Ya. Ese proceso Tiene inflamatorio, una hinchazón. entonces ese proceso inflamatorio arrastra otro cuadro clínico donde ya ahí la situación se complica, bueno, y puede llevar a la persona hasta la muerte. No solamente a los niños, a los adultos. Porque hay varios adultos, aunque ataca principalmente a los niños. Sí, porque es normal, porque los niños tienen menos mecanismos inmunológicos activos, son más vulnerables. Lo propio sucede con la persona de edad muy avanzada, aquellas personas que tienen comorbilidades o enfermedades de base, VIH, los diabéticos, hipertensos, cáncer y esa cosa. ¿Qué pasa? Las autoridades lo agarran de prevenido esto, sabían, porque hay un periodo en el año en que esto va a ocurrir. No hay ninguna planificación, alguna orientación. ¿Qué estaba pasando con el Ministerio de Salud Pública, con el Servicio Nacional de Salud y las demás instituciones que tienen que ver con a nivel de Estado? ¿Qué está pasando con ese descuido tan grande en el sector salud? Juan José, tú has dado en clavo. Las autoridades, estas autoridades que nos están gobernando, llegaron al gobierno a improvisar. Yo digo que no estaban preparados para gobernar y fruto de ellos, en todos los renglones del quehacer gubernamental, no han dado pie con bola. ¿Por qué? Porque ellos no tenían diseñado un plan estratégico para hacerle frente, no solamente a contingencias, sino para tener elaborado previamente aquello que deben hacer. Yo pongo el ejemplo siempre siguiente. Yo que soy mocano, si yo voy para Moca mañana, yo planifico ese viaje, yo no puedo salir así sin rumbo. Entonces, ¿qué tengo que hacer el día antes? Revisar la goma del vehículo, chequearle los fluidos, es decir, aceite, el coolant y toda esa cosa, ponerle combustible, y ya cuando ese vehículo está en condiciones que yo pueda salir, entonces programo la hora. Digo, entonces programa una ruta. Una ruta, programo una ruta y digo, bueno, voy a salir de aquí, me voy a detener en Bonao, ahí voy a comer algo, y ahí sigo. Y voy con mi mente tranquilita. Y cuando llega ya a mi casa, en mi pueblo, ya yo llego sin ningún problema. Pues esa analogía que acabo de hacer se puede aplicar en el gobierno, pero no esta gente. Entonces, no hubo las medidas preventivas primero. Segundo, no se produjo el monitoreo adecuado. Si tú diriges una institución, sea privada o sea pública, tú tienes que monitorear el desarrollo de esa institución para ver si hay algunos elementos flojos que no vayan acorde a lo que tú proyectaste, pues tú tienes que enderezar eso. Pues se dio eso con el caso del dengue. Agarró a las autoridades desprevenidas. Y no había como un ocultamiento de la información, porque a veces se piensa de los gobiernos que mientras menos las cosas salen es mucho mejor, mientras más se puede controlar la información es mejor, pero cuando explota, cuando sale a la opinión pública la cosa, y por fíjate como el presidente de la República es quien tiene que formar un gabinete, porque hay un gabinete de salud. Un gabinete de salud. Pero un gabinete para controlar, para combatir el dengue, pero hay un gabinete de salud que existe. ¿Dónde estaba el ministro de Salud y el director nacional del Servicio de Salud? Que son las dos autoridades del sistema de salud pública. ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó ahí? Oye, yo soy político y me gusta la política, pero cuando se está dirigiendo el Estado, tú tienes que apartarte de la política y partidaria un tema tan y prestarle atención al desarrollo institucional. Lo que sucede es que se ha querido, y más en esta etapa, sacarle capital político a las situaciones. Se escondieron las informaciones, se estaban dando datos distorsionados, inclusive un subregistro. Todavía esa gente se atreven a decir ahora en la semana epidemiológica número 42 de este año,
decir que solamente se han producido 11.000 casos. Yo creo que van por 15. Creo que están hablando casi de unos 16.000 La casos. información de ayer decía que iban por 11.000. Ya hoy parece que le aumentaron algo más. Y dicen que... 16 fallecidos. No, pero ven acá. Pero, más de 15.000 casos, 16 fallecidos. 16, hablan de más de 600 y tantos internos en estos momentos. Es que, fíjate, son más, pero mucho más. Tú tienes que... De los fallecidos. Tú tienes que multiplicarlo a la enésima potencia, siendo un poquito exagerado. ¿Por qué? Porque es que en los pueblos, en los campos, la gente enferma. Y ya cuando está grave, lo lleva al hospital, si es que suele llegar. Pero muchos mueren en la casa, y mueren en el camino. Eso no se registra. Pero no hay forma de registrarlo tampoco. Si mueren en la casa, ¿cómo lo registro? Y puedo diagnosticar que murió de dengue. No, lo que sucede... Se supone que debe ser en la clínica. No, porque si una persona... en el hospital, perdón. Si una persona muere en la casa, hay que hacer un levantamiento de ese cadáver. Y, bueno, y se le pregunta a los familiares, porque yo he llenado actas de defunción y yo sé que es así. ¿Cuál era el cuadro clínico? ¿Qué se le dijo? ¿Llegó alguna vez al médico? Esto. Entonces, ya uno está orientado y decir, bueno, pues de dengue que murió, se presentó esto, lo que yo te dije, el cuadro clínico. Y se puede determinar realmente de qué murió. Claro, se le hace una autopsia. Ahí está. Entonces, ha habido ocultamiento y eso no es bueno. Eso le hace daño al gobierno, le hace daño al país, pero sobre todo le hace daño a la familia dominicana, que es la que sufre la consecuencia, porque cuando en una familia fallece una persona, máxime si es un niño, te escuché hablando con la niña tuya con ese cariño y ese amor, tú sabes lo que implica en términos emocional, social, los cuando un niño muere, el fallece niño en una casa. creo que de 8 años, el niño, ¿no? Sí. De 8 años. Sí. Y la niña también. Sí, ahí falleció la hija de un médico. Sí. 12 años tenía esa niña. Exacto. Sí. Y ese hombre está destruido. Y el de, creo que el de 8 también. Sí, y otro de otro, sí. Destruido está ese. Bueno, entonces, es una situación muy difícil. Y vinieron a ponerle costo a la situación, o un freno, cuando ya la población, los hospitales estaban desbordados y la gente empezó a protestar y a darle información a la prensa. Sí, y el desbordamiento que se da a nivel de los medios de comunicación de los hospitales básicamente. La queja de la gente por el tema de la atención, sí. Pero también ahí se entra en un conflicto y se acusa al colegio médico, se acusa a los pediatras, a la sociedad de pediatría de no estar como prestando los servicios, dice a las clínicas y abandonar los servicios, pero también ahí va que decir cuántas son las camas que nosotros necesitamos en los hospitales, cuál es el aporte que tiene que hacer la clínica. Era un momento como para buscar el apoyo y el consenso, ¿no? Y que todo el mundo se pusiera en la misma dirección, más que entrar en algún tipo de conflicto en ese momento. Buscar el apoyo sobre todo y la unidad de criterio. Fue un grave error del gobierno acusar a la Sociedad Dominicana de Pediatría en un momento que había un agotamiento del profesional de la medicina y los paramédicos en los hospitales de esa alta carga de trabajo. Entonces eso produjo una especie de decepción y una reacción, si se quiere, natural. Y ellos elaboraron un comunicado, la Sociedad de Pediatría, porque ellos se sintieron mal, es natural. Entonces, hay que dejarse de estar acusando a otros de lo que a ti te sucede. Los problemas que a ti se te presenten, resuélvelo tú y no acuse a otro de ese problema. Entonces, el gobierno es el único culpable de esa situación. Si han habido muertes, la cantidad que han habido, si los casos son tan elevados, el único responsable es el gobierno. ¿Por qué? Porque el encargado de trazar la política de salud es el gobierno, no solamente la salud pública, porque lo que sucede en las clínicas también tiene un vínculo, es vinculante con el desarrollo del trabajo de las instituciones de salud del Estado. Y me explico. En una clínica privada se produce un caso de dengue
un caso de malaria o de cualquier otra enfermedad, de notificación obligatoria, porque hay enfermedades que son de notificación obligatorias, que son aquellas que por una u otra razón podrían propagarse, proyectarse y enfermar a otro. Entonces, si las clínicas no hacen el reporte en el tiempo debido, le cabe inclusive una sanción. Pero lo que sucede es que estamos en tiempo de política de campaña y el gobierno, con su interés de hacerse gracioso con el pueblo, muchas veces tapa las cosas y en otras ocasiones le echa la culpa a otro. Y eso no está bien ni es gracioso. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia y retornamos a esta interesante conversación en un momentito. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Es para lo que Gloria y yo estamos aquí, para trabajar en favor de ustedes, por orden e instrucción de nuestro superior gobierno y por una filosofía política que nosotros tenemos de superar la persona y sacarla de la pobreza. Muchas gracias y a trabajar juntos.